en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde San Rafael, California, les damos la bienvenida a nuestra última presentación de nuestra serie Cuando Dios habla. Hoy vamos a ver la última vez que Dios ha prometido que hablará una vez más y la tierra entera escuchará su voz. Les damos también la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla nos están viendo, que las bendiciones del Señor les alcancen donde quiera que ustedes estén. Al abrir el Santo Libro de Dios, vamos a encomendarnos a Él para que Él sea nuestro Maestro y Él aplique este mensaje a nuestro corazón. Los que puedan me acompañan de rodillas, los demás inclinan su rostro en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos nuevamente ante tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya, que nos amoneste y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y también, Padre Santo, permite que donde quiera que este mensaje llegue, tu palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, que es para tocar los corazones con tu Espíritu Santo. Háblanos pues a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Una vez más abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 26, la voz que una vez conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios ha prometido que va a volver hablar. Y cuando Dios hable esta vez, su voz va a sacudir no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto que acabamos de leer es una cita que está tomada del Antiguo Testamento. Ustedes la pueden leer. Allí en el versículo 26 tiene una letrita pequeña que nos da la referencia de dónde está tomada esta cita, y está tomada del libro de Ageo, del profeta Ageo, en el capítulo 2. Vamos a buscar el capítulo 2 del profeta Ageo y vamos a leer allí en el versículo 5 y 6. Dice así: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová:
Versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que aquí Dios dice: de aquí a poco y haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y todas las naciones de la tierra temblarán, y vendrá el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones. Según este pasaje, justo antes de que aparezca el deseado de todas las gentes, va a temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca. El Señor Jesús nos habló de esta conmoción también que va a haber. En su capítulo profético de San Mateo 24. San Mateo capítulo 24. Nos dice en el versículo 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Justo antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, justo antes de que Cristo venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria, Él dijo que el sol se oscurecería, que la luna no daría su resplandor, que las estrellas caerían del cielo y que las potencias de los cielos serían conmovidas. Pero si ustedes se fijan cuándo va a suceder esto, el versículo 29 que acabamos de leer dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación está hablando? Bueno, el mismo capítulo 24 nos dice cuál va a ser esa tribulación. Dice el versículo 21 de Mateo 24: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a haber una gran tribulación como no ha habido jamás desde que existe gente sobre la tierra. El profeta Daniel también habló de esta gran tribulación en el capítulo 12 de su libro, donde aquí el Señor Jesús dice que va a haber tan grande tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo. Y él está citando Daniel capítulo 12. Vamos por un momento a Daniel capítulo 12. Dice el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Es cierto que viene un tiempo de angustia. Es cierto que viene un tiempo de tribulación como nunca ha habido desde que existe gente sobre la tierra, ni lo habrá. Pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, dice el Señor. Todos los que se hallen escritos en el libro. Lo que hoy vamos a hablar va a ser la liberación del pueblo de Dios. Cuando Dios venga a libertar a su pueblo. Ahora, es interesante que hable de la conmoción de las potencias de los cielos después de la tribulación de aquellos días. Según lo que yo he estudiado en el libro de Daniel, el pueblo de Dios va a ser perseguido otra vez. Jesús lo dice en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y en San Juan capítulo 15 y 16. Los primeros versículos del capítulo 16 de San Juan. En todos esos pasajes de los evangelios, Jesús predijo que va a venir una persecución del pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que esa persecución viene porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Se va a cumplir las palabras del Señor Jesús. Y viene esa gran tribulación. Esa gran tribulación se iniciará cuando los poderes unidos de esta tierra, el dragón, la bestia y el falso profeta, se unan para perseguir al pueblo de Dios y den un decreto. Ese decreto va a establecer como obligatorio el día de reposo falso, el domingo, en lugar del santo sábado que Dios estableció. Y eso va a hacer que el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos sea perseguido y tendremos que huir. Eso lo explicó el Señor Jesús en San Mateo 24, versículo 15, donde Él dice, y vamos a leer el versículo, San Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que el Señor Jesús habló de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si nosotros vamos de vuelta al libro de Daniel, ahí vamos a ver la mención de la abominación asoladora. Daniel capítulo 12. Dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y él dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe
la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que el pueblo de Dios va a ser disperso, va a ser perseguido. ¿Y cuánto va a durar esto?, preguntó al varón vestido de lino, y él respondió jurando, levantando su mano derecha y su mano izquierda, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que sería por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que duraría la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuánto es un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo? 3 años y medio, exactamente. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. O sea, un total de 3 años y medio. Ahora, cuando es profecía de símbolo, una profecía simbólica, un tiempo equivale a un año, pero cuando es profecía literal, también los años son literales. No va a ser 1260 años, no va a ser como en la Edad Media, que la persecución duró 1260 años, tiempos y medio tiempo profético. Esto es tiempo literal. 3 años y medio, 42 meses va a durar la dispersión del pueblo santo. Ahora, ¿cuándo comienza esta angustia? ¿Cuándo comienza esta tribulación? Bueno, lo que lo va a causar, como ya vimos, va a ser la promulgación de la ley dominical. Y desde allí se comienza a contar el tiempo. La mensajera del Señor dice que tendremos que salir de las ciudades. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Y Joya de los Testimonios, tomo 2, página 166. Ella dice: así como para el pueblo cristiano del primer siglo, la señal que Jesús les dejó a sus discípulos cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y cuando ellos vieron el cumplimiento de esa profecía, fue la señal para salir de Jerusalén y huir. Así para el pueblo adventista, la promulgación del decreto haciendo del falso día de reposo, el domingo, el día establecido por la ley, será para nosotros la señal. Será el momento de huir de las grandes ciudades y prepararnos para huir de las ciudades más pequeñas cuando venga el decreto de muerte. Ahora, 3 años y medio vamos a tener que subsistir de lo que la tierra nos va a dar. La mensajera del Señor dice que ella vio el pueblo de Dios saliendo de las grandes ciudades y buscando lugares apartados en el campo donde pudieran cultivar, porque no vamos a poder comprar ni vender. Ahora, al final de ese tiempo, se va a poner más grave la situación y va a venir un decreto de muerte. Y cuando se dé el decreto de muerte, el pueblo de Dios va a tener que huir a esconderse en medio de las montañas, de las cavernas de la tierra. Va a tener que esconderse en medio de los bosques. Pero eso va a ser a lo último. O sea, cuando ya se dé el decreto de muerte, pero todavía el decreto de muerte no va a entrar en vigencia, porque el decreto se va a dar para tal fecha. Van a decir, para tal fecha se va a cumplir el decreto, o sea, va a entrar en vigencia esta ley que todos los que guarden el sábado pueden ser muertos. El pueblo de Dios entonces va a ser guiado
por los ángeles del cielo para esconderse en lugares apartados, en bosques, en montañas y en cuevas en las cavernas de la tierra, y Dios va a proteger a sus escogidos. Sin embargo, antes de que esto suceda, muchos hijos de Dios van a tener que sellar su lealtad a Cristo con su propia sangre. Va a haber muchos mártires en el tiempo del fin, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes de que Jesús salga del santuario. La ley dominical va a estar en vigencia y va a ser la última prueba por la cual tenga que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado, dice la mensajera del Señor. Pero una vez que todos los seres humanos hayan hecho su decisión en favor o en contra de la verdad, Cristo va a salir del santuario. Y cuando Él salga del santuario, el templo se va a llenar de humo y nadie va a poder entrar. Vamos a leer sobre esto en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Dice el versículo 5. Por supuesto, el versículo 4 habla de que el juicio ha terminado. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, han quedado claros. El juicio de Dios ha terminado, terminó el juicio investigador. Entonces dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Así como había un santuario aquí en la tierra, que era copia del que está en el cielo, así en el cielo hay un templo, y Cristo está ministrando en ese santuario. Pero cuando Él salga, Juan vio que se abrió el templo y se vio el arca del pacto. Solamente se puede ver detrás del velo en el lugar santísimo si se abre el velo. Y solamente se abre ese velo cuando alguien entra o cuando alguien sale. Ya se había visto el arca del pacto antes. Eso está en el capítulo 11 y en el versículo 19, cuando llega el tiempo de juzgar a los muertos, dice, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ya una vez el templo se abrió, pero ahora en el capítulo 15, Juan vio que otra vez se abría el templo. Pero miren lo que pasa ahora cuando se abre el templo. Apocalipsis 15, versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se abra el templo en el cielo, Cristo va a salir. Nadie ya puede entrar al templo. Se acabó
el tiempo de gracia, se acabó el tiempo del perdón, se acabó el tiempo de misericordia. Y ahora Cristo se prepara para venir a la tierra. Y a los 7 ángeles se les dan las 7 copas de ira. Déjenme leerles cómo la mensajera del Señor describe este evento. Esto es en el libro Primeros Escritos, en la página 279. Dice así: se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ese mensaje se va a predicar con poder cuando se esté dando la marca de la bestia a los seres humanos, el falso día de descanso. Cuando por ley se imponga la marca de la bestia, entonces el pueblo de Dios va a decir: no adoren a la bestia, no reciban la marca de la bestia, que es el falso día de descanso. Se me señaló la época en que terminaría la proclamación del mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía. Ese es el Pentecostés final. Ojalá yo pudiera detenerme a explicar un poquito más de esto. Pero nuevamente, en el día de Pentecostés, Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo, la lluvia tardía. Igual que antaño. Dios utiliza el santuario para enseñarnos lo que va a suceder. Y en el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Ahora vean, ya esto ha pasado, ya la lluvia tardía ha sido dada. Ya el pueblo de Dios reavivó el viviente testimonio. Por todas partes de la tierra había cundido la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no quisieron recibir el mensaje. Y ahora miren lo que sigue. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. El sello de Dios va a ser puesto en la frente de los siervos de Dios que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la tierra, pero especialmente estarán clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia de Dios. Nadie que no esté gimiendo y clamando va a recibir el sello de Dios. Un ángel con tintero de escribano en la cintura, eso es Ezequiel capítulo 9. Regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido el encargo, que quedaron sellados y numerados todos los santos. Así que Dios no solamente pone su sello, pero también los numera. Están numerados los 144,000. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, en el lugar santísimo en el cielo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. Todos los casos habían sido fallados.
¿Para vida o para muerte? Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el juicio de los justos vivientes. ¡Wow! ¡Qué solemne! Cristo, habiendo hecho expiación final por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino, consumado el matrimonio del Cordero. El matrimonio del Cordero es el juicio investigador. Y cuando Él viene, nosotros pensamos que vamos a ir a las bodas del Cordero. No, las bodas son ahora, se están celebrando en este momento. Cuando Cristo venga, va a venir a buscarnos para llevarnos a la cena de bodas del Cordero. Pero las bodas son ahora. Cada uno que es sellado es parte de los súbditos del reino. Se consuma el matrimonio de Cristo. Sigo leyendo. El reino y el poderío le fueron entregados a Jesús y a los herederos de la salvación, y ahora Jesús va a comenzar a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces el santuario y también a los habitantes de la tierra. Cuando el templo se llenó de humo en el cielo, también las tinieblas cayeron sobre la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ya Cristo no intercedía más. Ya no había más salvación. Qué terrible cuando eso suceda. Se va a haber hecho el último llamado. La última oración va a haber sido contestada. Cristo y los sacerdotes que ministran con Él en el santuario salieron del santuario y nadie más podría entrar al santuario. Ya no hay oraciones contestadas. Ya no hay incienso que ofrecer. Ya cada caso está decidido para muerte o para vida. Ya no hay mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Cristo, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Había sido decidido todo caso, había sido numerada cada joya. Jesús se detuvo un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Vi entonces que Jesús se quitaba y se despojaba sus vestiduras sacerdotales. Qué tremendo. Cuando Jesús se quite sus vestiduras de sacerdote, y vi que se revestía de sus más regias galas, el vestido de rey, el manto de rey. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra.
rodeado de la hueste angélica, se apresta para bajar del cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían ya nada para ofrecerles. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la sangre ya no invitaba a nadie. Se acabó la voz de la sangre. La voz de la misericordia ya no llama. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no tuvieron interés en la salvación. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida. Y ya no hay sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no hay Salvador compasivo que abogue por ellos y exclame, levantando sus manos: Padre, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de salvación se había cumplido. Se había cerrado la puerta de gracia, pero muy pocos habían querido aceptar la salvación. Y al callar la dulce voz de la sangre, al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde para arrepentirse. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lugar a otro, errantes de mar en mar y del norte al oriente en busca de la palabra de Dios. Pero dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué no dieran ahora por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación. Día tras día cerraron los oídos a la voz de la sangre, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Ya no hay sangre expiatoria en el santuario. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres culpaban amargamente a sus hijos: por culpa de ustedes nos perdimos. Y los hijos acusaban a sus padres, los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oía llantos, gritos como esto: por culpa tuya me perdí, por tu culpa me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta hora tan terrible. La gente se volvía contra sus ministros, que los engañaron y les hablaron cosas halagüeñas. Con un odio acerbo los reconvenía diciendo: ¿por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué nos dijiste que el mundo se iba a convertir? Y clamasteis: paz, paz, para disipar nuestros temores.
Nada nos enseñasteis de que esta hora vendría. Y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos, de separatistas, de malignos que querían arruinarnos. Qué terrible va a ser cuando los miembros de la iglesia les digan a sus pastores que tienen la culpa de su perdición porque no quisieron que escucharan estos mensajes. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que la de los feligreses. Dios mío, imagínense ser un pastor que le diga a la gente que no vaya a escuchar estos mensajes. 10 veces de grande va a ser su sufrimiento. Vi a los santos abandonar las grandes ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en lugares más apartados. Esto es lo que estábamos viendo hace un momento.